¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Los saluda como cada viernes Lidia Campos, dándole la más cordial bienvenida a este su programa Todos Somos Noticia, que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana por el 99.1 de FM, 1050 de AM, 108 de Megacable y por nuestras plataformas de Ejecutivos y Noticias, TikTok, Instagram y Facebook. Saludo a mi compañero de programa, Raimundo León. Buenos días, saludando a todo nuestro auditorio desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro. Pues aquí vamos a tener una interesante entrevista. Y bien, el día de hoy ya saben que siempre, cada viernes les tenemos un tema interesante. Tenemos como tema la educación secundaria en Baja California Sur y becas para estudiantes. Y para eso tenemos como invitada, como ustedes ya vieron, a la profesora Ofelia Ochoa Romero, directora general de Educación de Secundaria de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Bien, pues vamos a extendernos en este tema con la primer pregunta. ¿Qué es la beca Rita Cetina para estudiantes de educación secundaria? Sí, esta beca pues es una beca de bienestar que se está otorgando a los alumnos para iniciar a los alumnos de educación básica. En este caso se inicia en el 2025 con alumnos de secundaria, en la cual pues ya se están haciendo, ya tienen una ruta de trabajo. A partir del 14 de octubre iniciaron estas pláticas informativas con los padres de familia en cada una de las escuelas. Hubo una previa organización junto con la Secretaría de Educación Pública y Bienestar, en la que pues se organizó cómo se trabajaría en las escuelas y sobre todo el acercamiento a los directores para poder pues llevar estas pláticas informativas, que es a los padres de familia. Y estas becas, ¿cómo es el proceso para la inscripción? Bueno, en estas pláticas informativas le dan una pequeña reseña de lo que es pues el nombre que lleva la beca de Rita Cetina Gutiérrez, y en ella se les hace ver a los padres de familia primero pues la cantidad, ¿no? El monto que va a ser es una cantidad de 1,900 pesos como base bimestral, y si hay otro hijo más que esté en educación secundaria, en este caso, pues se anexarían 700, se le sumarían 700 pesos más por alumno, también bimestral. Se les da la información de la beca y se les da de conocimiento que la inscripción o el registro lo tiene que hacer el padre de familia en una plataforma precisamente de bienestar. Entonces, allá el padre de familia enterado, por cierto que hemos tenido bastante asistencia de padres de familia en escuelas grandes, por ejemplo, que tenemos 1,000 alumnos, han ido los 800, 900 padres de familia y ha sido muy aceptada. Por supuesto, es un beneficio económico que está dando el gobierno federal a las familias, ¿no? Bien. Esta plataforma ya está operando y en todo caso cuando comience a operar, si ya está operando, ¿cuándo comenzarían los estudiantes a recibir su beca? Bueno, la plataforma estará abierta para registro a partir del mes de noviembre, a partir del día 1 de noviembre, y termina el 15 de diciembre, 14-15 de diciembre, y empezaría la beca a partir del mes de enero. Entonces es una aportación bimestral y estando registrados, por supuesto, pero sí es importante que sepan los padres de familia que el registro lo tiene que hacer el padre de familia. Sí, claro. Y más o menos, ¿cuál es el universo de estudiantes de secundaria que van a recibir esta beca? Bueno, ahorita en la actualidad tenemos 42,258 alumnos matriculados en educación secundaria. Entonces, pues la intención es de que todos reciban esa beca. ¿Les dijeron por qué comienzan con los de secundaria? Porque tengo entendido que la beca Rita Cetina obviamente va a ser para educación básica, así que es. es desde preescolar, primaria y obviamente la secundaria, pero comienzan con secundaria. Comienzan con secundaria, nos parece excelente. Aquí lo que comentaba la presidenta y también lo dijo el secretario de Educación es irán paulatinamente llegando a todo el nivel de educación básica. Creo yo que tienen ya media superior, ya
cuenta con una beca para todos los estudiantes también, entonces creo yo que pudiera seguir educación secundaria y terminar con en este caso preescolar, ¿no? Para todos. Entonces creo yo que es seguir con esa dinámica de venir de media superior. Bien, ¿y cuál es la matrícula estudiantil en secundarias, número de niñas y niños, edades y condiciones sociales aquí en Baja California Sur? Bueno, tenemos 42,258 alumnos, tenemos alrededor del 45% de niñas, el resto de niños, y pues la importancia aquí es que la educación llegue para todos los alumnos. Precisamente esta beca es el derecho que tienen a la educación, y que por falta de recursos económicos no abandonen sus estudios. Entonces aquí pues yo creo que es mucho beneficio que se va a tener, ¿no? Profesora, ¿y el número de planteles de secundaria en el estado cuáles son? ¿Y cuáles son más bien los nuevos planteles también? Bueno, ahorita en este ciclo escolar 24-25 tenemos 180 escuelas secundarias, hablando de que tienen una clave, ¿sí? Que tienen una clave. Pero tenemos escuelas que trabajan doble turno, tenemos extensiones también en el caso de telesecundaria, entonces estamos hablando en total de escuelas que trabajan con alumnos, estamos hablando de 203 escuelas secundarias en todo el estado. ¿Recuerdan ustedes de cuál fue la primera secundaria aquí de Baja California Sur y cómo ha ido creciendo obviamente el número de planteles conforme avanza también pues la matrícula escolar, ¿no? Sí, claro que sí, pues la primera escuela secundaria fue la Benemérita Escuela Secundaria José María Morelos, que fue fundada en 1930. Esta escuela pues ya cumplió sus 94 años de fundada. Entonces fue la primera escuela secundaria en el estado y fue la 14 a nivel nacional, y ahorita pues estamos hablando de que tenemos 203 escuelas con 42,200 alumnos. Entonces hemos ido creciendo, sobre todo en el municipio de Los Cabos. En el municipio de Los Cabos, el ciclo escolar pasado se construyó una escuela de nueva creación, que es la secundaria general número 8, que tiene alrededor de 500 alumnos ahorita en ambos turnos. Y este ciclo escolar está en construcción otra escuela de nueva creación, La Ballena, que es la secundaria generales ambas, y tenemos matriculados alrededor de 200 alumnos. Entonces se abrió con 3 grupos en ambos turnos. Allá tiene que ser, en el municipio de Los Cabos tiene que ser en ambos turnos, ¿no? Pero se ha ido creciendo muchísimo año con año, ha incrementado la matrícula en educación secundaria del ciclo escolar pasado 23-24 a este ciclo 24-25, tenemos más de 800 alumnos. Entonces año con año va incrementando, y eso pues nos exige a nosotros tener más escuelas, ¿no? Muy bien, maestra. Vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a seguir platicando acerca de la educación secundaria aquí en Baja California Sur. Claro, regresamos sí. en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que... En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Todos Somos Noticia con este tema de la educación secundaria en Baja California Sur y becas para estudiantes. Profesora, en general, ¿cuáles son las condiciones físicas de los planteles y cómo están y si cuentan con servicios de agua, electricidad? Sí, pues los planteles están en buenas condiciones durante estos 3 años de gobierno. Y al frente de la maestra Alicia en la Secretaría de Educación Pública, pues se está atendiendo los planteles. Después de la pandemia, pues sí encontramos las escuelas, algunas muy deterioradas, a otras que pues sufrieron robos en cableado eléctrico, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues estos 3 años se ha ido trabajando en estas escuelas, pero pues en lo general todas las escuelas están bien. La mayoría de las escuelas reciben están en el programa de La Escuela es Nuestra, entonces reciben una aportación económica y esa aportación económica, pues, por supuesto, les ayuda a las escuelas a mantenerlas, ¿no? Y pues sí, están en buenas condiciones para atender a los alumnos, a todas. ¿Y eso también ayuda, por ejemplo, al servicio de cómputo e internet? Sí, bueno, el servicio telefónico e internet lo paga la Secretaría de Educación Pública a todas las escuelas. Hay escuelas que están en comunidades rurales que no tienen el servicio, ¿verdad? Pero todas las demás sí. Pero en cuestión de equipos de cómputo, en cuestión de aparatos eléctricos, en cuestión de recursos que necesitan, materiales que necesitan las escuelas, con esa beca pues las equipan, aires acondicionados, computadoras, pues les sirven materiales de oficina, materiales didácticos, pues entonces las escuelas tienen un beneficio muy grande con ese programa. Muy bien, hablando de los docentes, platícanos acerca del número de profesores. ¿Cómo se prepara un profesor de secundaria? Yo recuerdo que hace muchos años, pues a veces contrataban incluso gente, profesionistas externos y daban clases en secundaria. Ahora creo que ya no es así, ahora ya es distinto totalmente, pues ya hay escuelas que los forman específicamente para la educación secundaria. Platícanos un poquito acerca de Sí, claro que sí, pues en educación secundaria los docentes tienen una licenciatura que son egresados de las escuelas de las escuelas normal superior, que tienen una especialidad en el caso de secundaria generales y secundaria técnica, ¿no? En el caso de telesecundaria es una especialidad específica de telesecundaria. Tenemos nosotros docentes, tenemos alrededor de 2.500 docentes que están trabajando en todas las escuelas secundarias del estado. Pues aquí las contrataciones, nos basamos en la Ley General de la Carrera de las Maestras y los Maestros, quienes año con año emiten una convocatoria para evaluación de los docentes. Estamos hablando de por admisión, que es la contratación de aquel maestro que va de nuevo ingreso, por horas adicionales, los maestros que ya están en servicio y que se evalúan para obtener más horas, ¿no? Incrementar sus horas. Y también tenemos la evaluación que es de la evaluación de promoción vertical. Todos aquellos docentes que quieran promoverse para una subdirección, una dirección o una supervisión. Entonces, pues sí, tienen que estar preparados, tienen que tener la licenciatura terminada y pues esa formación, ya estando en el servicio, esa formación que debemos de tener los docentes, pues somos nosotros mismos responsables de ir adquiriéndola, ¿no? Nada, para precisar, de ese universo de maestros, ¿cuántos tienen base, digamos, cuántos realmente tienen garantizados sus derechos laborales? Bueno, de base, aquí hay docentes que tienen base y que tienen también alguna contratación eventual, que son pues la falta de bases de plazas que tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de alrededor de unos 1.200, 1.500 profes que tienen plaza base. Las contrataciones, pues son contrataciones que se hacen eventuales, dependiendo, por ejemplo, pueden ser, son temporales, ¿no? Hay una temporalidad porque son contratados máximo hasta término del ciclo escolar, pero pues son condiciones diferentes y hay una prejubilatoria, por ejemplo. Todo aquel docente que es contratado tiene que ser a través de un listado de prelación de esa evaluación que los maestros hicieron. Entonces, pues de ahí se toma en el orden que se lleva el maestro que se evaluó y lo que son las horas adicionales, o bien por admisión si hay plaza.
En el caso, por ejemplo, ahorita que se dieron a partir del 1 de octubre, se dieron las prejubilatorias, pues se hace la contratación eventual de ese maestro, ya sea por horas adicionales o sea de admisión, pero es una temporalidad nada más hasta el 31 de diciembre, por poner el ejemplo, ¿no? Pero la plaza queda desocupada hasta en enero, y es hasta en enero donde esa plaza, que sí es de base, que dejó el maestro que se jubila, entonces es cuando por orden de listado de prelación, pues se otorga, ¿no?, a aquel docente que va en el lugar que le corresponde o que vamos, ¿no? Entonces son diferentes tipos de contrataciones, pero sí, ojalá y que tuviéramos plazas base para todos, ¿no? Y los derechos, pues los derechos los tienen todos los maestros, y el derecho y sobre todo la obligación del trabajo con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y bien, profesora, pues no está de más preguntar también el tema de los uniformes escolares, si es obligatorio y si están recibiendo para este apoyo. Sí, se entrega año con año, se ha entregado los vales de útiles escolares y de uniforme, y pues los padres de familia tienen esa oportunidad, ese apoyo para poder comprarlo. El uniforme, pues antes decíamos es obligatorio y no te dejo entrar si no traes el uniforme, no, es la manera de uniformar, de que todos nos vemos iguales, todos somos iguales, ¿verdad? Pero si hay alumnos que llegan a la escuela sin el uniforme, pues no se le tiene que negar su entrada, ¿no?, su derecho a recibir educación. Pero sí hay un apoyo del gobierno del estado, que año con año se les da a los padres de familia, y estamos hablando de todos los niveles, ¿no? Ahorita ya se entregaron, se entregan a todos aquellos que están inscritos, pero pues como se hace antes de que termine el ciclo escolar y para el siguiente ciclo hay alumnos que llegan y que no estaban en esa relación, hay una segunda etapa donde se les entrega, pero todos reciben. Bien, y siguiendo con este tema de los uniformes, y ahora incluso antes eran como que más estrictos, ¿no?, para que sí era obligatorio, y aparte de que había que estar con el cabello corto y demás Así cosas. Sin embargo, pues los tiempos cambian, ¿no? Hoy mismo pues se habla sobre este tema, por ejemplo, el respeto a la identidad, la percepción de género en secundarias o en general en los sistemas educativos, y los temas de bullying y demás. ¿Cómo está considerado, cómo está estructurado todo este tema? Es decir, desde las direcciones de las escuelas, ¿cómo se hace que se respete toda esta situación que hoy pues viste en la palestra, está en los medios y demás? Sí, claro, pues el derecho a recibir educación, y aquí ya estando en la escuela, pues tenemos que hablar de todos estos temas que tienen que ir haciendo entender, comprender a todos que tenemos los mismos derechos, el respeto que debemos de tener entre nosotros, y en el caso del tema de identidad, en el caso de las violencias, de los acosos escolares, son temas que se están trabajando en las escuelas y que debemos de transitar a una cultura de paz. Bien. Se ha hablado sobre todo a nivel nacional, incluso ha estado en debate el tema de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y obviamente pues tiene que haber una visión para educación preescolar, para primarias y para secundarias. En el caso de las secundarias, ¿cómo es el tema de la nueva escuela mexicana? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Bueno, la nueva escuela mexicana, estamos hablando de que pues es un cambio que tenemos que dar, ¿no? El tener un enfoque crítico, humanista, comunitario, en el que debemos están los nuevos planes y programas con ese enfoque de la nueva escuela mexicana, y hay algo muy importante aquí, precisamente esos enfoques que tiene esta nueva escuela mexicana son los que debemos de trabajar en las escuelas, en esa planeación, en esa organización que debemos de tener para trabajar con los alumnos. Maestra, vamos a ir a un nuevo corte y vamos a continuar platicando sobre la nueva escuela mexicana, para que nos diga cómo vienen los programas de estudio y cómo se preparan los profesores, capacitan para esto. Claro que sí. Para la enseñanza. Regresamos en un momento. Todos somos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8
y la radio de Sudcalifornia, las señales que nos unen. Bien, ya estamos de regreso en su programa Todos Somos Noticia con la directora general de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, la profesora Ofelia Ochoa Romero. Nos quedamos en el segmento pasado, profesora, con el tema de la pregunta de hoy en el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, ¿cómo está estructurado este plan de estudios? Bueno, sabemos nosotros que la Ley General de Educación pues nos dice que el Estado busca a través de la nueva escuela mexicana que la educación de los alumnos se dé con equidad, con excelencia y la mejora
hacia los niños y adolescentes. Bueno, entonces la nueva escuela mexicana tiene un enfoque crítico, humanista y comunitario, ¿no? Entonces aquí debe de haber educación, la prioridad es la educación para todos. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, se está trabajando, tenemos nuevos planes y programas de estudios que en el 2022 se dieron a conocer, se aplicaron, ahorita ya se está trabajando con ellos, y en estos nuevos planes y programas pues está esa libertad que tiene el docente en base a su realidad, en base al contexto de la escuela, la realidad que tienen los alumnos, pues diseñar, hacer un codiseño para el trabajo que se va a hacer con los alumnos, qué temas van a trabajar, etcétera. ¿Cómo están trabajando los docentes? Bueno, a través de ese estudio de la realidad, de un enfoque socioeducativo, pues los maestros tienen la oportunidad de implementar lo que es su programa analítico. En el programa analítico viene de esa realidad cómo voy a trabajar con los alumnos, precisamente que sea en base a esa necesidad y lo que los alumnos necesitan. Es muy importante el trabajo comunitario que se tiene que hacer, el que el alumno viva la realidad y que nosotros desde las escuelas podamos trabajar con ellos con temas que le ayudan a entender ese proceso y ese trabajo hacia la comunidad, hacia la realidad que tienen, ¿no? Bien, aprovechando también el tema escolar, ¿cuál es el promedio de calificaciones en los alumnos y también cómo se les evalúa? Bueno, aquí estamos hablando de que se hace una evaluación formativa en el que se tiene que analizar precisamente cómo se está trabajando con los alumnos, ese proceso de aprendizaje que tiene. Tenemos que analizar cómo está aprendiendo el alumno, si está aprendiendo con lo que nosotros estamos enseñando. Y por supuesto que tiene que haber una calificación, ¿no? Tiene que haber una calificación, pero esa calificación tiene que ser precisamente que sea de la realidad de lo que el alumno está aprendiendo. Los maestros, pues en los consejos técnicos escolares, que por cierto el día de hoy hay consejo técnico escolar en todas las escuelas, precisamente trabajan en el análisis de todos estos puntos, ¿no? Estamos hablando que ya ellos tienen una realidad de lo que necesitan sus escuelas y están en la elaboración y en el cambio constante de su programa analítico, de ver cuáles en el codiseño, de precisamente cuáles son los temas, las acciones que van a trabajar durante las en la escuela con sus alumnos para que se dé ese aprendizaje de excelencia y pues a ellos diseñan en base a su propia realidad. La Secretaría de Educación Pública le da las orientaciones, sobre todo ahorita en los consejos técnicos, les da las orientaciones de cómo hacer sus consejos técnicos, pero no les dice así le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cada escuela tiene su propia realidad, cada escuela tiene su propia necesidad y entonces en base a ello los maestros están diseñando su programa, cómo van a trabajar con ellos, ¿no? Maestra, y este tema de las evaluaciones, por ejemplo, yo no sé si yo había escuchado en alguna ocasión que estaba casi prohibido reprobar a los alumnos, ¿no? Porque pues, obviamente hay mucha demanda y vienen de atrás, pues, obviamente empujando y aquí en espacios y por el otro nos pueden detener ahí 3-4 años como era antes, ¿no? Antes sí había un muchacho que se quedaba hasta 3 años en el cuarto de primaria o en el tercero de secundaria, ¿no? Ahora ya no es así, ¿no? Ahora cambió esta situación. Bueno, no es que no puedan reprobar, porque pues sí lo hay, ¿no? Pero para llegar a reprobar tuvo que haber pasado el alumno por un trabajo arduo con los docentes. O sea, antes decíamos es que faltó el 80%, si no tenías el 80% de la asistencia, pues ya no pasaban. El alumno a veces que no va, pero no quiere decir que no aprenda, pues, y precisamente ese es el trabajo que nosotros como docentes tenemos ante esos retos de aquel alumno que falta, de aquel alumno que no aprende. Entonces esa es la libertad que tenemos ahorita de ver cuál es la necesidad de ese alumno y cómo le voy a enseñar yo docente. Si recordamos un poquito cuando estábamos en pandemia, pues efectivamente no se reprobaban los alumnos, ¿sí? No se reprobaba, ¿por qué? Porque no teníamos al alumno en la escuela, las condiciones eran diferentes, ¿no? Ahorita sí, no es que no se pueda reprobar, pero para llegar a ello,
pues tenemos nosotros que poner como docentes, como escuela, todas las herramientas para que no llegue. Si un alumno reprueba es porque algo no aprendió y ese es nuestro trabajo. Hay que enseñarle al alumno para que aprenda. Entonces, pues yo creo que es, atendiendo nosotros estas situaciones, pues son menos los alumnos que reprueban. El ciclo escolar pasado en educación secundaria tuvimos muy poquito porcentaje de alumnos reprobados, tuvimos menos del 2%, o sea, no tenemos ese problema porque se están atendiendo a los alumnos dentro de la escuela. Y hay que analizar precisamente qué es lo que está pasando con ellos y cómo los voy a atender. Profesora, ¿y qué tanta importancia tiene o se le da a la educación física, cultura y arte en las secundarias de nuestro estado? Bueno, precisamente ahorita se trabaja con campos formativos, son 4 campos formativos en los que estas ahora disciplinas se les llama, ya no son las asignaturas, estas disciplinas están inmersas en estos campos formativos y es muy importante ese desarrollo que tiene que tener el alumno con estas asignaturas, ¿no? La educación física, el arte, y en educación primaria, por ejemplo, se trabaja lo que es el deporte escolar, que esta parte, ¿no? En educación secundaria está inserta en los campos formativos y es una disciplina más. Sí, y hablando de esto, ¿no? Porque siempre uno se remite a su paso por las escuelas, ¿no? Y uno dice, bueno, es que la educación física, que sabemos que es muy importante, ¿no? Porque luego vemos toda la problemática que existe hoy de salud pública, ¿no? Y que tiene mucho que ver con con lo que uno aprende a consumir y a alimentarse y demás. ¿Cómo se está trabajando en las escuelas? Porque yo, por ejemplo, escuchaba a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el sentido de las cooperativas escolares. Sí. Que ya no se va a permitir la venta de alimentos chatarra, ¿no? De productos chatarra. Pero ¿cómo hacerle? Porque alrededor de las escuelas hay gente que vende todo esto. O el alumno o la mamá y el papá van y le meten a la mochila pues los productos chatarra, ¿no? Para que se alimenten según. Y bueno, ¿cómo lo van a manejar? Bueno, hablando de vida saludable, es un eje articulador que tenemos dentro de los planes y programas de educación básica. Entonces, precisamente se abordan los temas de alimentación, los hábitos alimenticios que se tiene que hacer, el problema de salud que tenemos de la obesidad. Entonces, son temas que se están tratando día con día con los docentes, con los alumnos, perdón. Entonces, pues como todo, tenemos que trabajar dentro de las escuelas, tenemos que, como es el tema de la prevención de las adicciones, también tenemos que trabajar el tema de salud, de hábitos alimenticios, lo tenemos que trabajar precisamente con la prevención, y la prevención la da primeramente teniéndole la información a los alumnos, ¿no? Que conozcan cuál es la situación, qué problemas podemos tener y es crear en ellos precisamente esa conciencia, ¿no? A partir de la información que das. Lo de las tiendas escolares, escuché que a partir de marzo van a salir los lineamientos para las tiendas escolares y creo que si nosotros vamos trabajando en este tema de vida saludable, yo creo que para cuando lleguemos a marzo ya muchos alumnos van a tener información y no va a ser tan difícil, ¿no? Sí, es difícil porque les gusta llegar por la sabrita. A veces tienes un vaso de fruta y prefieren las sabritas con chamoy. Entonces, pues sí, tenemos que estar trabajando con ellos precisamente en esa prevención y en esa información que se tiene que dar. En el diagnóstico que ustedes tienen, ¿cuál es el nivel de obesidad que tienen en los niños, en los alumnos? No tengo como tal el diagnóstico, pero es un trabajo que se tiene que hacer, es un trabajo que se tiene que hacer en todas las escuelas con todos los alumnos, porque si bien hay problemas de obesidad, pero también tenemos otros tipos de problemas con malas alimentaciones para niños que no están en el peso adecuado, etcétera. Y ahí es donde entra precisamente como eje articulador en que los temas que se van a trabajar en las escuelas, pues tiene que ir el tema de vida saludable en este caso, ¿no? Es que la alimentación o eso no solamente es porque quiera comer demasiado, sino que ya también es un tema, como decíamos ahorita, como decía ahorita, sobre las drogas y todo eso. Sí. Pues son varios temas que se tienen que trabajar. Estamos hablando del tema de prevención de las drogas, que es un tema de salud. Estamos hablando precisamente de los hábitos alimenticios, la obesidad, etcétera. Estamos hablando también que tenemos que trabajar en prevención, tenemos que trabajar
lo que son los tipos de violencia, o sea, son muchos los temas que se trabajan en las escuelas, pero sí a nosotros nos corresponde la prevención. La prevención, y la prevención se da con la información a los alumnos, que conozcan y que puedan ellos decidir si es sí o si es no, ¿verdad? Bien, maestra, vamos a un nuevo corte, a nuestro último corte, y vamos a cerrar con un tema muy interesante que tiene que ver con, lo acaba de mencionar la profesora, lo de las violencias. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen. Bien, ya estamos de regreso en nuestro último segmento de Todos Somos Noticia. Profesora, en los últimos días se ha hablado de temas de acoso y hostigamiento sexual en las secundarias. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué se sigue? ¿Y qué pasa en estos casos? Sí, bueno, específicamente en educación secundaria tenemos ahorita alrededor de 23 casos de acoso escolar que se han dado. Nos basamos nosotros en los protocolos de actuación en que la Secretaría de Educación Pública pues tiene que intervenir, ¿verdad? Cuando hay alguna acusación de algún docente
en el caso de un compañero, ¿no? Un trabajador de la educación, que cuando pasa con algún alumno pues es diferente, ¿no? El tratamiento que se le da. Pero bueno, lo primero que tenemos que ver nosotros es que no hay nada por encima del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y nosotros tenemos el deber de, primeramente, cuando hay una acusación tenemos que creerle. A las niñas, a los niños, a los jóvenes tenemos que creerle ante una acusación que se hace. Entonces, ¿qué nos marca el protocolo? A nosotros nos marca separar de la convivencia escolar de inmediato. Es decir, aquel compañero o compañera que está siendo acusado por una alumna, por un joven, lo tenemos que separar de la convivencia. Y separarlo de la convivencia es separarlo de la escuela. No tiene que estar donde hay alumnos, donde hay jóvenes y jovencitas, ¿no? Entonces se separa y se comisiona en alguna oficina, por ejemplo en las supervisiones escolares donde no hay alumnos, en algunas oficinas de jefaturas de enseñanza, etcétera. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer eso, se habla, por supuesto, se levantan actas de hecho, hablando de ya los temas laborales, lo que tenemos que seguir, pues se levanta un acta de hechos donde entra precisamente esta acusación, ¿no? Y luego se le levanta un acta administrativa, y el acta administrativa es la oportunidad o el derecho que le das a quien ha sido acusado de que dé su versión, por decirlo así, ¿no? Entonces, sobre todo, también por supuesto que se habla con los padres de familia, y al separarlos nosotros de la convivencia, pues ya, sobre todo si hay un NUC, porque los 23 que yo le comento son 23 que tienen un número único de caso, o sea, tienen una denuncia penal de parte de los padres de familia. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el proceso tiene que seguir. Nosotros como un ente administrativo los separamos de esa convivencia escolar, por supuesto que resguardando a las niñas, niños y adolescentes, y el proceso penal ya lo sigue el docente, pues en otra instancia, ¿no? Ya a nosotros no nos corresponde, y como va avanzando, pues es que la misma Procuraduría va junto con el área jurídica, o informa al área jurídica de la Secretaría de Educación Pública qué es lo que sigue que tenemos que hacer. También, pues en este caso nosotros respetamos los derechos de aquella compañera o aquel compañero, sigue percibiendo su sueldo. Lo único que hacemos nosotros es retirarlo de esa convivencia, pero a las niñas, niños, adolescentes, a los jóvenes hay que creerle y tenemos que actuar de inmediato. Y por eso también hay un protocolo de cuidado para estudiantes, nos hablabas ahorita de este. Bueno, en el programa de convivencia escolar que salió en el 2016, aquí bueno, es a nivel nacional, en el estado de Baja California Sur se tiene ese programa de convivencia. Ahí vienen los protocolos de actuación en el caso de acoso escolar, de acoso sexual, y este año en julio más o menos, pues esos protocolos se están separando, y aquí en el estado ya tenemos el protocolo para la actuación en el caso de educación básica. En precisamente pues viene todo lo que es el sustento jurídico, y viene el actuar que debemos de tener en la escuela, también los padres de familia, los directivos, los supervisores, etcétera, y nosotros como autoridades educativas, ¿no? Locales. Pero para entender, este es en el caso de acoso escolar. El caso de acoso sexual todavía estamos trabajando con el que viene en el programa de convivencia, que es así, para ser bien exactos, hay una denuncia, los niños hay que creerles y se les separa de la convivencia escolar aquel compañero o compañera que ha sido acusado. Entonces, pero también yo les comentaba hace ratito que el trabajo principal de nosotros es el trabajo en la prevención. Entonces, el trabajo en la prevención en estos temas, y la Secretaría de Educación Pública Federal
sacó una guía para docentes de educación básica. Esto se va a trabajar preescolar, primaria y secundaria. Se llama Todas y Todos contra el acoso escolar. Entonces aquí es una guía donde el docente precisamente estos temas de acoso escolar los va a trabajar con los alumnos. Aquí lo que se busca precisamente es que los alumnos conozcan, reflexionen y que sepa cuándo es acoso escolar, sobre todo entre ellos también, porque el acoso escolar también se da entre los mismos compañeros. Así es, entonces es que entiendan, que sepan cuándo es, y por supuesto que hay que trabajarlo, porque necesitamos pues trabajar en ese compañerismo, en ese respeto que debe de haber también entre los alumnos, ¿no? Es una guía que que está vinculada con los libros de texto. Entonces, no estamos trabajando aparte, no estamos sacando un programa aparte. La Secretaría de Educación Pública emite esta guía, pero es un trabajo que ya los maestros tienen los temas dentro de su mismo programa, y pues la vinculación con estos libros de texto gratuito, ¿no? Entonces, es un gran trabajo el que se va a realizar. Aprovecho para comentarles que esto ya nos llegó al estado, la cantidad de 7,177 ejemplares que van a ser repartidos para cada uno de los docentes en todo el estado. Próximamente ya estaríamos entregándolos. Ahorita se compartió de manera electrónica porque precisamente este tema lo van a tomar, por lo menos la presentación de la guía, la van a tomar en el Consejo Técnico Escolar que está el día de hoy. Entonces es un trabajo muy interesante, pero sí es importante el tema de la prevención, la información que deben de tener los alumnos, y todo pues vamos nosotros precisamente a ese respeto que debe de haber tanto en los mismos alumnos y por supuesto que quienes estamos a cargo de ellos, ¿no? Profesora, en unos minutitos antes de finalizar, bajo su experiencia y desde su punto de vista, ¿cuáles son las características físicas, sociales y psicológicas de las nuevas generaciones de los estudiantes? Bueno, los estudiantes, creo que nosotros debemos de ir transitando un poquito más a tener la información de trabajar con los alumnos. Ellos miran diferentes las cosas como las veíamos nosotros hace un tiempo. A lo mejor ellos se atreven a hacer más cosas que lo que nosotros hacíamos, pero los alumnos de educación secundaria siguen siendo adolescentes, siguen siendo alumnos que están a cargo de todos los docentes, en este caso educación secundaria, y que nosotros tenemos que trabajar todos estos temas para que se puedan desarrollar física, mental y psicológicamente bien. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tenerles esos ambientes de aprendizaje en el que deben de estar también física y emocionalmente bien. Ese es un trabajo arduo que tenemos los docentes. La verdad que yo siempre digo, es la carrera más bonita, muy interesante, y pues a cargo de tantas niñas, niños y adolescentes, y que debemos de trabajar en ese marco de respeto, pero con conocimiento de ellos, de todos, ¿no? Entonces, pues así está. Agradecerle, maestra, pues su presencia aquí en el programa de Todos Somos Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, a la orden. Gracias, nos vemos el próximo viernes, recuerde, a las 10 de la mañana. Hasta la próxima. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.